Que Dios les bendiga. Aquí una vez más juntos para estudiar la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie que le hemos llamado Las Bienaventuranzas. Basado en el Evangelio de Mateo capítulo 5, que creo que muchos de nosotros lo hemos leído o escuchado alguna vez. Y el día de hoy vamos a estudiar lo que es los pobres en espíritu. Dice la palabra de Dios, como les decía en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios nos está hablando y nos está sentando una gran promesa para nuestra vida. Y eso es que nos dice que hay una heredad que es el reino de los cielos preparado para aquellos que están dispuestos a ser pobres en espíritu. Pero ¿qué entendemos para poder entrar estudiando esta parte? Necesitamos entender y saber qué significa bienaventurado. Hay muchas definiciones que podemos encontrar en todos lados. Algunos hablan de doblemente dichoso, pero sin embargo, un bienaventurado es un afortunado, es una persona feliz. Es aquel que goza de la felicidad que le concede Dios. Pero también me gustó una definición que por ahí encontré, que no solamente dice que es feliz y dichoso, sino que esa persona califica. ¿Para qué? Para ser digno de esa felicidad. En otras palabras, es un candidato idóneo para que Dios deposite una felicidad que no se compara con nada que podamos tener o poseer. Es una felicidad que viene directamente de Dios, que viene del cielo y que quiere reposar en nuestra vida, ser parte de nuestra vida. Pero para ello entonces necesitamos entender lo que la palabra nos dice bienaventurados. Tú vas a ser candidato a esa felicidad que Dios te quiere dar cuando tú estás dispuesto a ser pobre en espíritu. Pero aquí necesitamos entender la parte de qué es ser pobre en espíritu. Normalmente el espíritu lo asociamos a ese aliento de vida que todo ser humano tenemos. Y lo podemos entender desde el libro de Génesis, cuando es formado el hombre y se sopla en su nariz, dice el aliento de vida, entonces fue un alma viviente. Entró el espíritu dentro de él y empezó a vivir. Pero podemos entender una parte de lo que es el espíritu. Y el espíritu no es otra cosa que ese hombre interior, dice el apóstol Pablo, allá en 2 Corintios 4:16, que dice: por tanto, dice, no desmayemos antes, aunque en este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Nos está hablando de ese hombre interior que todos y cada uno de nosotros tienen. Es ese yo que está dentro de nosotros. Y la Biblia entonces nos aclara y nos dice, a eso se refiere esta parte cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre es aquel que es escaso en algo. Y no precisamente estamos hablando de dinero, de cuestión económica. Porque la pobreza no solamente se mide en cuánto dinero no tengo, sino muchas veces en la escasez de las cosas o de las cualidades que a veces tenemos. Pero entonces podemos entender algo. La palabra de Dios nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo puedo yo llegar a ser un pobre en espíritu? ¿Cómo sé yo que soy pobre en espíritu y que tengo la promesa de que para mí es el reino de los cielos? No está hablando exclusivamente de escasez. No está hablando de la escasez del Espíritu Santo en nuestra vida. No está hablando de la escasez de mi vida propia. Sino está hablando de que nosotros necesitamos entender cuándo mi vida empieza a manifestarse un pobre en espíritu. Número 1, cuando menguamos.
Dice la palabra de Dios, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 27 y 28, y también el 30, dice, respondiendo Juan, dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿De dónde vamos a recibir nosotros nuestra promesa? ¿De dónde vamos a ser dueños? Dice, del reino de los cielos. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Por eso en el versículo 30 él menciona y dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Cuándo estoy en una condición de ser pobre en espíritu? Cuando reconozco que yo necesito menguar y Cristo necesita crecer en mi vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, Cristo entra a tomar posesión de nuestra vida. Y lo invitamos a ser no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Pero ¿cuánto de nuestra vida le pertenece a Él? ¿Cuánto de mi yo ha dejado de ser para que entonces Cristo se refleje en mí? Por eso el apóstol nos decía, y el apóstol Juan nos decía acá, yo necesito, tomando en consideración el testimonio de Juan el Bautista, decía, yo necesito menguar para que Cristo crezca. Cuando tú estás dispuesto a ir menguando para que Cristo se refleje en tu vida, para que la gente vea en ti que realmente eres un seguidor de Cristo, eres un cristiano no de nombre, sino de acciones, entonces Cristo estará creciendo más y más en mí, y yo, mi yo interior, mi hombre interior estará disminuyendo, menguando, y entonces estaré en condiciones de decir, voy camino a ser un pobre en espíritu. Pero número 2, ¿de qué otra forma yo llego a ser pobre en espíritu? Podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23 que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, eso lo decía Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando yo soy un pobre en espíritu, cuando aprendo, cuando me dispongo, cuando tomo una decisión en mi vida de negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo, en mis pensamientos, en mis sentimientos y en mi voluntad. Quiere decir que mis pensamientos están puestos en Cristo. Mis sentimientos están dirigidos hacia Cristo. Y mi voluntad está sujeta a la voluntad de Cristo. Por eso es necesario negarnos día a día, dice aquí el Evangelio de Lucas. Todos los días yo tengo que negarme a mí mismo. No soy yo, es Cristo en mi vida. Por eso yo necesito reflejar la luz de Cristo. Yo necesito reflejar la persona de Jesucristo que vive en mí. Si en algún momento le invitamos a entrar a nuestra vida, entró como nuestro Señor, entonces dejémosle ser verdaderamente nuestro Señor, el que manda, el que gobierne nuestra vida, y que nos negamos nosotros mismos. ¿Para qué? Para que sea Él al que vean y no seamos nosotros. Y ese es el grave problema de mucha gente. Cuando quiere servir a Dios, quiere que a Él lo vean, que Él quiere salir, a Él quiere que lo aplaudan, a Él quiere que lo reconozcan, a Él quiere que le echen las porras. Pero sin embargo, yo necesito aprender a negarme a mí mismo. No soy yo, es Cristo el que está haciendo la obra en mí. Simplemente yo decidí negarme a mí para que Cristo sea el que lleve toda la gloria, toda la honra de todo lo que hacemos, sea en nuestra casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, en nuestro ministerio, donde sea que estemos. Quien tiene que llevar toda la gloria debe ser nuestro Señor Jesucristo. Número 3, como yo soy un pobre en espíritu,
Dice Gálatas, y lo decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy, dice, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo necesito entender que ya no debo vivir yo, debe vivir Cristo en mí. El apóstol Pablo llegó a tal grado de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Que estoy dispuesto a sacrificarme, que estoy dispuesto a ir a la cruz por Cristo, así como Cristo tomó nuestro lugar por nosotros. Él pagó nuestros pecados, Él pagó nuestras culpas. Lo menos que puedo hacer entonces es estar dispuesto a sacrificarme por la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El pobre en espíritu es aquel que sabe, que reconoce que sin Cristo no es nada, que Cristo tiene que vivir en él. Y cuando habla de vivir, es manifestarse, es hablar, es poder llevar a cabo la obra que Dios nos ha encargado. No se trata de decir que Cristo vive en mí solamente por un dicho. ¿Cuánta gente hay que dice que Cristo está en él, pero no vive de acuerdo a lo que dice? Hace su propia voluntad, hace sus propios pensamientos, decide las cosas él mismo y no permite que Cristo sea el que gobierne su vida. Por eso dice acá, porque lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo todos los días, no de vez en cuando, lo que vivo en mi carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo le creo a Jesucristo, yo le obedezco a Jesucristo, por eso Jesucristo vive en mí. Cuando yo logro eso, yo voy a entonces estar en esa condición de ser pobre en espíritu, porque ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Por eso es necesario que yo muera a mí y Cristo viva en mí. Por eso una parte en la Biblia Jesús decía que la semilla para que dé fruto necesita morir primero para después dar vida. Tú y yo necesitamos morir primero para que Cristo nos dé vida, y no solamente vida en este mundo, en esta tierra, sino la vida eterna que Dios nos ha prometido. Y eso mismo es el que voy a compartir con la gente para mostrarles que vale la pena morir a uno mismo para que Cristo viva en nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que necesito entender que ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Número 4, ¿qué otra cosa nosotros podemos entender que necesitamos ser para poder estar en la condición de pobres en espíritu? Una ocasión Jesucristo decía allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14, dice, viendo Jesús, se indignó. ¿Qué estaba viendo Jesús? Decía que los niños venían ¿para qué? Para llegar con Jesús y Jesús pudiera tocarlos y orar por ellos, bendecirlos. Y los discípulos los estaban apartando, los estaban echando de allá. Y entonces Jesús dice que al ver eso se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué? Dice, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la promesa de Dios en esta bienaventuranza? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, un pobre en espíritu es aquel que vive, que forma parte del reino de Dios como un niño. No que sea un niño, porque aquí hay que tener cuidado. Hay mucha gente que lleva años caminando en las cosas de Dios y se sigue comportando como niño. No madura, no crece, sigue pensando igual.
Pero no a eso se refiere Jesús. Jesús se refiere a esa inocencia, a esa capacidad de que un niño es capaz de tener fe en las cosas aun cuando no las ve. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Porque el reino de los cielos, ¿cuál es? Pudiéramos decir. Si tenemos una herencia, ¿dónde está el cielo? Hasta que yo me muera voy a llegar al cielo. Y hoy vamos a entender algo de la herencia que Dios nos quiere dar. Dice que necesitamos ser como niños. ¿En qué? En la inocencia. En la capacidad de hacer las cosas sin tanto preguntar. En la obediencia que nosotros debemos darle a Dios, en no cuestionar, el simplemente dejarnos llevar, el disfrutar cada momento y cada acción que nosotros hacemos cuando estamos sirviendo al Señor. Los niños cuando juegan lo disfrutan, cuando están haciendo sus cosas lo disfrutan. Al niño no le preocupa qué va a comer, al niño no le preocupa si tiene que ir a trabajar, si tiene dinero papá, si tiene algo para darle al papá. El niño está confiado en su Padre. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Tú tienes que ser ese niño que confía en tu Padre, que no importa qué esté sucediendo alrededor, tú sabes que Él te está cuidando, te está protegiendo, te va a proveer, te va a dar lo necesario, está pendiente de ti. Esa es la intención y la condición de un niño al que Dios dice, de ellos es el reino de los cielos. Y vean esta promesa, ni siquiera está diciendo, va a ser. Dice, ya es de ellos. Ya es de nosotros si nos ponemos en la condición de ser pobres en espíritu. Dice, de ellos es el reino de los cielos. No nos los van a entregar todavía, ya nos los dio el Señor. Por eso es importante que yo le crea. Y de aquí se deriva la promesa. De ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Hay una parte en la Biblia, en Mateo capítulo 16, versículo 19, que dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. ¿Qué entendemos entonces aquí? Dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Un reino simboliza, hermanos, gobierno. Dios te está diciendo, yo te voy a dar las llaves del reino. ¿Para qué? Para que tú gobiernes, para que tú ejerzas gobierno, para que tú dirijas, para que tomes decisiones sabias. Para eso Dios te está dando. Y te dice, te estoy dando las llaves. ¿Qué son las llaves? No es otra cosa que posesión, hermanos. ¿Usted alguna vez ha comprado alguna casa? ¿Ha comprado algún vehículo? ¿O ha rentado alguna casa? ¿Qué sucede cuando le entregan las llaves? Le están diciendo, ahora usted puede tomar posesión del inmueble, puede tomar posesión de su coche. Por eso las llaves simbolizan posesión. Y otra cosa que vemos acá, dice que Él nos ha dado las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué nos las ha dado? ¿Para guardarlas? ¿Para tenerlas en la bolsa? ¿Para tenerlas como un llavero bonito que esté sonando y que veamos que tenemos muchas llaves? No, hermanos. Las llaves de los cielos nos las dio, dice Dios, para atar y desatar. ¿Para qué Dios te está dando posesión del reino de los cielos? Para atar y desatar, y eso no es otra cosa que autoridad. Dios te está dando autoridad para atar y desatar. Por eso es importante guiarnos por el Espíritu Santo, para saber qué es lo que voy a atar y qué voy a desatar. En la tierra, hermano, de acuerdo a este pasaje, en la tierra se ejerce la autoridad. Y en el cielo, del cielo viene el respaldo. Porque dice, todo lo que atares en la tierra, aquí estás ejerciendo la autoridad. Dice, será atado en los cielos. De ahí viene el respaldo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso es importante que nosotros entendamos la gran promesa que Dios nos está dando de ser pobres en espíritu. Porque nos está dando la autoridad aquí en la tierra, hermanos. ¿Qué vas a desatar, hermanos? ¿Qué vas a atar o qué vas a desatar, hermanos?
Ata esa enfermedad para que no te dañe. Tienes autoridad para atar el problema, para el conflicto, para que no te perjudique, para que no quite tu sueño, para que no te dé angustia. Pero también puedes desatar las bendiciones de Dios en la vida de tu familia, en tu propia vida, en tu trabajo, en tu negocio. Pero muchas veces no ejercemos esa autoridad porque no estamos dispuestos a menguar, no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, no estamos dispuestos a morir nosotros para que Cristo viva y no estamos dispuestos a hacer y a confiar en nuestro Padre como confía un niño. Por eso no ejercemos la autoridad y estamos perdiendo esa bendición de tener las llaves del reino para atar y desatar, para atar las cosas malas que nos pueden perjudicar y para desatar las bendiciones no solamente para mi vida, sino para la vida de mucha gente. Hoy estamos en un tiempo en el que mucha gente tiene miedo. Es tiempo de atar ese miedo, de echarlo fuera de nuestra vida. Es tiempo de desatar la fe para que esa fe me lleve a confiar en mi Padre y saber que yo estoy en las manos del Padre y que Él me va a cuidar, me va a proteger, va a cuidar mi familia, va a cuidar mi trabajo, me va a dar un mejor trabajo si es necesario. Pero yo tengo que creerle a Dios. Esa es la bendición que Dios quiere derramar en nuestra vida. Por eso, hermanos, el pobre en espíritu es aquel que decide reconocer en su vida la necesidad de Dios y de su Espíritu Santo. Es una decisión que solamente los que están dispuestos a renunciar a sí mismo pueden alcanzar, porque necesitamos que Él sea el que gobierne nuestra vida. El pobre en espíritu es aquel que decide depender completamente del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito tomar una decisión. Yo te invito a que tú tomes la decisión el día de hoy, porque Dios quiere que tú seas candidato a que Él te regale la felicidad que viene de Él. Eso es lo que significa bienaventurado. Ese deseo de Dios de hacerte feliz, de bendecirte, de darte las cosas buenas que Él tiene ya de antemano preparado para ti y para mí. Dios quiere que tú seas candidato, pero necesitas ser pobre en espíritu. Toma tu decisión. Yo ya he tomado la mía. Yo quiero las bendiciones de Dios. Yo quiero la autoridad que Dios me ha regalado. Te invito a que tú tomes también tu decisión y que puedas hoy entender que Dios te quiere bendecir. Que tu vida y la vida de tu familia están en las manos de Dios y de ahí nadie las va a arrebatar. Pero toma una decisión correcta. Déjate guiar por el Espíritu y déjate en completa dependencia de Dios y de su Espíritu Santo. Ahí donde estás, te invito a que cierres los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, porque nos permite, Señor, abrir tu palabra. Y cuando abrimos tu palabra, Señor, tú nos regalas promesas que muchas veces ni siquiera lo imaginábamos o pensábamos. Pero tú eres un Padre amoroso que quieres derramar en nosotros bendiciones. Dice que en los lugares celestiales, Señor, tú has depositado esas bendiciones. Y que solamente estás esperando gente que esté dispuesta a menguar. Gente que esté dispuesta a negarse a sí mismo. Gente que esté dispuesta, Señor, a caminar, Señor, contigo. A morir a nosotros y a que Cristo viva en nosotros y sobre todo a confiar en ti, Señor, como un hijo confía en su padre, como un niño confía en su padre y sabe que su padre lo va a cuidar. Señor, hoy estamos delante de ti, queremos, Señor, esa bendición. Danos ese querer como el hacer, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que tomemos la decisión de ser pobres en espíritu, para entonces recibir el reino de los cielos en nuestra mano como herencia, Señor, que tú has determinado para nosotros. Hoy te bendecimos y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, antes de despedirnos, recuerde
Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú seas candidato a que Él regale en ti una felicidad incomparable. Solamente te pide que seas pobre en espíritu y entonces heredarás esa felicidad para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.